¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos nuevamente por acá con otro video, ¿no? Con respecto a los ticunes de los signos. En este caso, vamos a hablar del ticún del signo de Géminis. Para todos los geminianos, por supuesto, esto les va a ayudar mucho para entender qué es lo que tienen que corregir y cambiar, ¿cierto? Estos ticunes que vamos a mencionar, para que tengan y se conecten con su propia evolución, ¿no? Y evolucionen como signo, por supuesto. Así que vamos a empezar y vamos a hablar de un montón de cosas que están en relación. Antes de hablar de los ticunes, por supuesto, vamos a hablar de la relación o las características, mejor dicho, del signo de Géminis. Bueno, básicamente yo considero que Géminis se distingue por ser un signo que tiene una naturaleza totalmente dual y está representada, como creo que todos lo saben, ¿no? Por estos dos gemelos, ¿no? Pero resulta que esta dualidad no es solo superficial, sino que también es su capacidad de operar en múltiples dimensiones de la vida. Es decir, esta caricatura tan mal hecha de mucha gente que dice que Géminis es doble cara, es doble chapa y todas otras caricaturas, como dije recién, en realidad es porque Géminis tiene la capacidad de colocarse en dos lugares al mismo tiempo, porque saca conclusiones, ve lo que mejor le sirve en el fondo, por ende, siempre se va a estar colocando en un lugar o va a estar en el otro. No es como Sagitario, por ejemplo, que sigue un solo camino. En este caso, Géminis tiene esta dualidad, digamos, pero no es porque es doble cara o doble chapa, como se le menciona en muchas ocasiones, ¿no? Por ende, empezamos a entender que Géminis es un signo que tiene muchos atributos en ese sentido, y uno de esos atributos básicamente está en su agilidad mental. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque básicamente poseen un sistema nervioso que es muy rápido, muy activo, lo que lo hace, por supuesto, ser rápido de mente, tener una mente muy aguda, eh, y yo considero que en ese sentido es sumamente inteligente, por supuesto, ¿no? Es muy zorro, por decirlo de alguna forma, mentalmente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una capacidad innata, básicamente de la comunicación, porque es el signo de las comunicaciones, pero no solamente eso, sino que también tiene un gran sentido del humor. Tiene un humor nato, es el que cuenta historia, el que cuenta el chiste, por ejemplo, y por supuesto tiene una capacidad de captar todo lo que pasa a su alrededor, digamos, eh, básicamente por su planeta Mercurio. Mercurio en su, digamos, símbolo, ¿no? Tiene una media luna arriba, ¿no? Y esa luna, esa media luna, ¿no? Hace de que Géminis sea muy, muy receptivo, ¿no? Muy soñador también, ¿no? Y muy subjetivo al momento, porque la luna es totalmente subjetiva. Entonces, hay una mezcla bien interesante acá con respecto al signo de Géminis, y en ese sentido, yo considero, con todo esto que estoy hablando, considero que Géminis es un signo multitalentoso, que tiene habilidades para todo. Puede tocar guitarra, piano, puede ser un poeta, puede ser un ingeniero y así sucesivamente. Y estas habilidades o esto de ser multitalentoso, básicamente son habilidades que Géminis tiene en relación a la intelectualidad, a las manualidades, a la creatividad, incluso al diseño, al ingenio en ese sentido. Y además se dice que puede saber, y este es un poco el problema que tiene Géminis también, que puede saber muchas cosas y sabe de todo un poco, pero su profundidad no es más allá de 10 centímetros. Es decir, lo que le falta, y es una de las cosas que tiene que aprender Géminis, es aprender a profundizar en las cosas, como también, por supuesto, aprender a comprometerse con las cosas, sea lo que sea que esté haciendo. Que eso lo vamos a conversar ya porque es parte de los ticún o un ticún que tiene Géminis. Pero como dato anexo, ¿no? Nosotros como país, como Chile, nosotros tenemos la luna en Géminis. Y eso, por supuesto, habla mucho y gracias a eso entendemos por qué para muchos Chile es considerado un país que habla raro, habla extraño o simplemente porque tenemos un idioma como propio, en el fondo, porque tener la luna en Géminis significa que tenemos esta capacidad como de inventar un idioma nuevo.
Pero no solamente eso, sino que es la capacidad del chiste del chileno, de la talla del chileno, de crear memes, por ejemplo. O sea, en el fondo, como idiosincrasia del chileno, podemos decir que el chileno es muy rápido. Eh, las capta al vuelo, las cacha todas, como diríamos en buen chileno, ¿no? Y eso es parte, por supuesto, de, como país, además de ser virgonianos o tener ascendente en Sagitario, tener esta luna en Géminis nos habla y nos caracteriza, por supuesto, con este signo. Pero también dentro de esto está este concepto, como lo dije hace un rato atrás, que es el tema de la alma gemela. Y aunque Géminis es frecuentemente visto como un signo puramente mental, porque es un signo de aire, por supuesto, pero resulta que la Cábala revela una conexión sumamente profunda que Géminis tiene con el corazón. De hecho, Géminis es el signo más luminoso de todo el zodiaco. ¿Por qué? Porque más encima, su planeta regente, que es Mercurio, es el planeta más cercano al Sol. De hecho, por lo tanto, Mercurio recibe mucha luz consciente. Y por eso también es tan rápido, porque es el planeta que más rápido orbita, digamos. Entonces, esa rapidez, ¿no? Se destaca dentro de las cualidades del signo de Géminis también, por supuesto, ¿no? Pero, como lo dije recién, como tiene esta conexión con el corazón, la idea justamente del tema del alma gemela, ¿cierto? Viene justamente del concepto de Géminis, es decir, son dos gemelos que pertenecían a una unidad y que en algún momento se separaron. Entonces, por ahí un poco va este concepto del alma gemela. Por eso, por ejemplo, Géminis en el tarot vendría siendo la carta de los enamorados, ¿no? Son donde hay un hombre y una mujer. Entonces hay muchas referencias con respecto a eso. Pero el hecho de que Géminis tenga esta relación con el corazón significa también que como geminianos tienen que aprender a tomar elecciones desde el corazón. Es decir, Géminis está tan conectado o tiene la posibilidad de conectarse tanto con su corazón, sino que también con el corazón del universo. ¿Por qué? Porque su desafío en el fondo es aprender a tomar decisiones en, en, en todas estas vicisitudes de la vida, ¿no? Basándose no solamente en la lógica, sino que también en el sentimiento profundo, no solamente haciéndolo desde la cabeza, desde la lógica, desde el análisis en ese sentido, o desde las conveniencias mentales. Es como, poder decirlo, este diablito, ¿no? Interno que todos tenemos, y en el caso de Géminis, este diablito mental que hace de que todo pase por su mente, pero que no lo haga pasar por el corazón. Y ese es el desafío, es decir, escoger con el corazón siempre implica un desafío, o mejor dicho, desafiar el sistema, desafiar a tu familia, desafiar la propia lógica de Géminis y el entorno social, por supuesto, ¿no? Tan recurrente para Géminis, ya que Géminis, al ser un signo de aire, es tremendamente social, por supuesto. Y es un proceso básicamente de aprendizaje sobre cómo tiene que tomar las elecciones, y esa elección que es la correcta, ¿cierto? En cierta forma, cuando lo hace Géminis es porque en el fondo está tomando decisiones con el corazón, por supuesto. Y ahí está el aprendizaje, las elecciones que haga. No pasar simplemente quedarse en la mente, sino que esa idea, ese pensamiento, también hacerlo pasar por el corazón, por supuesto. Y eso, evidentemente, podríamos decir que es entre tomar el camino atractivo y el con compromiso. Géminis siempre va a querer tomar el camino atractivo, por supuesto, porque es un signo que se aburre, que siempre quiere estar consumiendo constantemente información, pero cuando toma decisiones con el corazón, sabiendo que el camino es complejo y es difícil, es porque es el camino. Y no el camino atractivo que no te lleva a nada, en el fondo no es simplemente no satisfactorio, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido, entramos un poco en el conflicto que tiene Géminis, ¿no? Y lo que le quita el sueño en ese sentido a Géminis, ¿no? Es su sed de información, una sed insaciable de información. Y en esta era moderna, por supuesto, que estamos viviendo, Géminis se conecta o podríamos ver, ¿no? Esta conexión que tiene Géminis en esta época con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, por ejemplo, Instagram, TikTok, YouTube, bueno, en fin, cualquier red social siempre va a querer estar ahí, digamos, ¿no?
pero resulta que todo eso es un peligro, porque es un peligro básicamente para su dispersión. Es decir, al querer consumir tanta información, Géminis puede crear una especie como de bombardeo constante que le impide en el fondo profundizar y elegir con claridad. Es decir, esto de estar piñiscando, estar consumiendo por aquí y por allá, eso hace que finalmente no se concentre en algo, no profundice en algo. Por eso, básicamente, a Géminis se le llama el eterno estudiante, por lo mismo, porque nunca logra llegar a esa maestría, porque de toda la información que sabe, que de mucha de esa le va a estorbar, evidentemente, al no profundizarla, y profundizarla me refiero a que no la experimenta, no la vive, siempre se va a quedar como en el aprendiz, aprender, 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 porque le es cómodo en el fondo, justamente para no tener que comprometerse a terminar algo en el fondo, ¿no? Y eso, como dije recién, también no le permite elegir con claridad, por supuesto. Y dentro de todo esto, además, visto desde el punto de vista de la cábala, o desde el punto de vista espiritual, ¿no? La duda se considera, y la cábala también lo considera, un elemento oscuro. Es decir, cuando Géminis duda y no se conecta con su corazón, quiere decir que está totalmente desconectado de la luz. Y la conexión con la luz es la conexión que tiene que tener con su corazón. Ahí está todo el tema. Entonces, aparece ¿cómo decirlo? Si bien digo, aparece para atacar una certeza original del corazón, me refiero a la oscuridad, por supuesto. Siempre la oscuridad va a estar ahí y hace de que Géminis no se conecte con el corazón, que es lo más importante. Y resulta que en la cábala, la duda, básicamente, siempre se ha considerado como una herramienta del lado oscuro, por decirlo de alguna forma, para poder detener justamente el proceso evolutivo de todos, pero en este caso particular, por supuesto, de Géminis, ¿no? Y ahí está un poco su problema. Pero, sin duda, creo que una de las mayores características de Géminis es, como lo mencioné, es ser un gran comunicador. Géminis no solo debe aprender, sino que también debe aprender a desarrollar la capacidad de exploración, que lo aprendería en este caso de su opuesto complementario, que en este caso sería Sagitario, por ejemplo, que es un viajero, es un explorador, es un Boy Scout, ¿no? Por decirlo de esa forma. Y esto básicamente le va a permitir transferir desde lo intelectual y de lo racional, quiero decir, hacia un propósito mucho mayor y mayor trascendencia en el fondo. El hecho de tener esta oposición con Sagitario lo lleva a que en la vida hay que tener propósito, a expandir este conocimiento a otros, ¿no? Por eso esta trascendencia, a eso me refiero, ¿no? Y expandir también su conciencia y expandir la visión que tiene, porque la visión de Géminis es bastante estrecha, por decirlo de alguna forma, es bastante, se queda muy pegado a los detalles, por decirlo de alguna forma. Es decir, Géminis es el signo que ve en la tele chica, y lo que debe hacer es ver la vida desde la pantalla del cine, por hacer esa analogía, por supuesto. Por ende, esto de ser un gran comunicador, porque es claramente el signo por excelencia de las comunicaciones y la palabra, sea oral, escrita, por supuesto, todo el éxito de Géminis radica, por supuesto, en usar esta herramienta como el marketing, como la publicidad, por ejemplo, el mismo periodismo, para entregar evidentemente un mensaje que llegue al corazón de la gente, porque lo que quiere Géminis siempre es que el lenguaje sea una herramienta que todos podamos entender. Y eso es una de las cosas que profesa y una de las cosas que siempre hace Géminis, ¿no? En ese sentido. Pero dentro de todo esto que estamos hablando, Géminis también es parte, o mejor dicho, visto desde la perspectiva de la Cábala, a Géminis siempre se le ha visto como el corazón del árbol de la vida. O sea, es decir, Géminis se ubica básicamente en el centro de este árbol y representa, por supuesto, o está representado por el corazón. Y como el corazón tiene dos arterias, esto significa que este signo tiene la capacidad de conectarse tanto con la luz, tanto como en la oscuridad. Eso es muy, muy interesante de entenderlo. Es decir, la luz, ¿cierto? Elevada se considera, y en el caso de Géminis, por supuesto, se considera a Géminis uno de los signos de mayor luz del zodiaco, porque está asociado justamente al Sol. Pero también, metafóricamente hablando, también podríamos hablar o decir que Géminis es como el Edén.
Géminis está totalmente vinculado al árbol del conocimiento del bien y el mal, luz y oscuridad, lo que hablábamos recién, pero su curiosidad lo lleva a experimentar justamente esta dualidad, esta duda, ¿no? Y se aleja a veces justamente de este árbol de la vida por el simple deseo de saber y experimentar. Y eso es todo. Entonces, finalmente entendemos que Géminis también tiene una tarea bastante compleja de lo que tiene que hacer y lo que tiene que conectarse en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos a los ticunes para que entendamos un poquito más de qué es lo que tiene que corregir y cambiar. Por supuesto, acuérdense que ticún significa corrección. Bueno, el primer ticún es falta de paciencia. Es decir, ese sería su, su lado oscuro, por decirlo de alguna forma, pero la salida a todo esto, la corrección a esto, es simplemente pedirle fuerza a la luz para esperar, no apurar ni tampoco sacar conclusiones o sacar conclusiones a priori, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso le va a dar paciencia, paciencia, porque esa impaciencia es este aspecto que tiene de querer consumir, 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 ¿no? Entonces, finalmente, cuando ya algo se extiende, ya empieza a encontrarlo aburrido y esto básicamente es porque Géminis tiene una mente infantil. Y esa mente infantil claramente lo lleva a ser muy curioso, por supuesto, pero también lo lleva a tener una impaciencia. Es como un niño que tiene un juguete, juega un rato, se aburre y lo deja botado para ir con otro, en el fondo. A eso básicamente me refiero. El segundo ticún es el aburrimiento constante. Y eso es algo, por supuesto, que también va a tener que corregir. ¿Y cuál es la corrección? Pedir, por supuesto, luz, pedir energía para atravesar ese proceso de aburrimiento e ilusorio, por supuesto, también, evidentemente, sin cambiar de tema inmediatamente. Viva el proceso de lo que tiene que aprender, escuche todo lo que tiene que escuchar, lea todo lo que tenga que leer, porque evidentemente hay esta parte del proceso, porque en ese proceso va a encontrar mucha información en el fondo. Interesante, por supuesto, ticunes que tiene que aprender Géminis, ¿no? Vamos al tercero que dice impaciencia con los detalles. Y esto básicamente eh, volvemos un poco a lo mismo de esta impaciencia, esta inconstancia, por supuesto. Y básicamente la solución, la corrección a todo esto es enfocarse en los detalles. ¿Por qué? Porque el demonio se encuentra justamente en la letra chica, como dice el título ahí. Y eso también es algo que vas a tener que aprender muy bien el signo de Géminis. Bueno, vamos con el siguiente, que es el número 4, que dice arrogancia intelectual. Claro, como es un signo inteligente, entiende que sabe más que el resto, ¿no? Y puede caer en cierta arrogancia en ese sentido por el hecho de tener tanta información. Y aquí es donde la corrección es básicamente practicar la humildad, entender y comprender o tener una comprensión humana o entender que la comprensión humana es limitada, ¿no? Y la luz evidentemente es la respuesta de todo. Así que la conexión con este corazón que hablábamos recién y con la luz, por supuesto que le va a ayudar mucho a corregir este arrogancia intelectual. El número 5 tiene que ver con la duda y básicamente la salida a esto, la corrección, es confiar en la luz, es confiar en su corazón, no solo en la mente, por supuesto, y elegir la incomodidad con certeza. Es decir, sé que el camino es complejo, pero sé que el camino es el correcto. Y eso es lo que tiene que empezar a experimentar en la vida Géminis, por supuesto. El número 6 es falta de compromiso profundo. Y bueno, es un poco lo que hablábamos recién, es ir más allá del estímulo intelectual, empujarse a profundizar, es convertirse finalmente en un maestro, ¿no? El maestro básicamente es, o como dice el viejo dicho, la experiencia hace el maestro. Y eso es lo que tiene que hacer Géminis, experimentar. Pero como no es un signo de tierra, no tiene esta capacidad de experimentar lo que aprende, muy distinto a Virgo, por ejemplo, que sí tiene esta capacidad de que todo lo que aprende lo lleva a la realidad o lo hace real en el fondo, ¿no? Así que eso es una de las cosas que más le va a ayudar y no quedarse, como dije hace un rato atrás, quedarse como un eterno estudiante, por supuesto. No es la idea. Vamos a los dos últimos. El séptimo dice falta de conciencia, perdón, de consistencia.
Y claro, un poco es lo mismo, ¿no? Y aquí lo que tiene que hacer es enfocarse en los procesos, pero gradualmente. Entender en el fondo que los cambios, que son verdaderos, ¿verdad? Es el cambio interno, no el externo. Y ahí está el tema, porque como Géminis están hacia afuera, pero le cuesta esto de conectarse consigo mismo, y es la conexión con el corazón que hemos hablado todo este video, por supuesto, ¿no? Bueno, y el último ticún sería juicios apresurados. Y la salida o la corrección a todo esto es, evidentemente, no sacar conclusiones rápidas, dejar espacio para que entre la luz antes de juzgar. Es decir, es bajarle la palanca a la reactividad, no reaccionar frente a ciertas situaciones y dejar que la luz haga su trabajo y solucione, por supuesto, el evento o lo que sea que esté viviendo Géminis, por supuesto, en ese momento. Bueno, y paréntesis, ya terminando con esto de los ticum, también es importante saber cómo nos podemos relacionar con el signo de Géminis, ¿no? Y para mejorar las relaciones, evidentemente, hay varias cosas. Por ejemplo, mantenerlo estimulado intelectualmente, por ejemplo, sintonizar con su rapidez, con su frescura mental, me refiero, ¿no? Ayudarlo, por ejemplo, a enfocarse en un solo proyecto, alentarlo a permanecer en ese proyecto, a que termine las cosas, por ejemplo, a que profundice y básicamente experimente todo ese conocimiento que sabe para lograr convertirse en este maestro, por supuesto, ¿no? Escuchar también su sabiduría, porque claramente poseen una claridad de corazón única, pero para eso, evidentemente, Géminis tiene que conectarse con su corazón primero, antes que cualquier cosa, por supuesto, ¿no? Eh, bueno, hay otros conceptos, por ejemplo, que le van a ayudar mucho a Géminis, y es también la ayuda que va a recibir de su signo partner, su signo amigo, socio, que es Leo, por supuesto, y básicamente lo va a ayudar en su proceso evolutivo sin cargas karmáticas pesadas, ¿no? Y básicamente generando una armonía. Es decir, ¿a qué quiero llegar con esto? Se dice en el fondo que los Géminis no se enamoran por ser muy mentales. Pero resulta que su trabajo es justamente dejar de idealizar con la mente y buscar a la persona correcta a través de la conexión real con el corazón. Y esto es lo que le enseña Leo, porque Leo es un signo que rige justamente el corazón, que Leo le va a enseñar a ser mucho más valiente, mucho más osado, mucho más decidido, ponerle más pasión a las cosas, ¿no? Tener esa dignidad y esa gallardía tan propio de Leo, por supuesto, para ir en ejecutar justamente toda esta información que Géminis tiene, por supuesto, ¿no? Así que es un gran camino, evidentemente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que lo lleva a la satisfacción? Bueno, básicamente llegar a lograr en algún momento integrar también, como ya lo mencioné hace un rato atrás, llegar a integrar también su signo opuesto complementario, que es Sagitario, para adquirir mayor profundidad en el fondo. Es decir, su norte es encontrar básicamente plenitud en cada cosa, eh, en cada encrucijada, en cosas complejas, por ejemplo, eligiendo, como ya lo mencionamos, eligiendo bien el camino, que en este caso es con el corazón, por supuesto. Y básicamente también cultivar su mundo interior. ¿Por qué? Porque Géminis escapa, ¿cierto?, de la ilusión del Maya, que son básicamente los cinco sentidos. Es decir, a lo que quiero llegar es que Géminis está muy conectado con la ilusión del Maya, que son justamente los cinco sentidos. Y los cinco sentidos, verdaderamente, lo único que hacen es engañarnos, en el fondo. Y en realidad lo que tiene que hacer Géminis es lograr una conexión verdadera, una conexión profunda con el mundo y también con los demás, por supuesto. Así que, como se darán cuenta, Géminis tiene harto trabajo. Así que bueno, espero que les haya gustado este ticún del signo de Géminis, para todos los geminianos, por supuesto, con harto cariño, para que puedan entender qué es lo que son en el fondo y a lo que tienen que llegar y lo que tienen que corregir, por supuesto, a través de estos ticunes. Bueno, les quiero agradecer, muchas gracias, espero que les haya gustado este video y nos vemos pronto en el ticún del signo de Cáncer. Que estén muy bien, muchas gracias.